Está bien. Exacto. Ahí es el momento donde nosotros dijimos que cómo teníamos que actuar para hacer la descarga. Emanuel, ¿te acordás? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué tal, profe? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Para el momento de la descarga, ¿cuáles serían los pasos? En el caso del óxido de etileno, disculpe que consulté nuevamente. Sí. Bueno, usar todos los elementos de protección necesarios. Hay que tener en cuenta que el lugar tiene que estar ventilado con presión positiva, lo que era. ¿Con presión positiva o negativa? No, negativa, perdón. Bien. Con presión negativa y bueno, los recaudos son más que nada los elementos de protección y la ventilación. Bien, entonces me pongo el elemento de protección. Entonces, antes de ingresar, verifico. Abrir la puerta y... Sí. ¿Me escuchás, Hernán? Porque por ahí se va el... Sí, ahí me acordé que había que también la parte esta de antes de sacar los materiales había que esperar 15 minutos y después sacarlo. Me acuerdo que usted lo dijo. Ahí está, Ahí me Emanuel. nombró una compañera. ¿Sí? Una compañera lo nombró. Profe. Perfecto. Hola, profe. Hola, Le hago ¿cómo una estás? consulta. Bien. Usted está diciendo que si nosotros dejamos ventilar esas 12 horas más o menos, ¿no? Después, antes de ingresar, ¿hay que esperar 15, 20 minutos más o no es necesario? No. Cuando vos vas a entrar al área en cualquier momento de cualquier momento, siempre tenés que usar protección personal para ingresar al área. Nunca entrar sin nada. O sea, voy a ingresar, si tengo que ingresar a retirar algo, a ver algo, me pongo la máscara y me pongo las antiparras, ¿sí? Ahora, si voy a hacer la descarga, me tengo que poner toda la protección personal, ¿sí? Claro. Bien, ahora termino con lo otro. Cuando nosotros vamos a retirar el material, tenemos que verificar que esté funcionando la presión del área, la ventilación, usamos protección personal, abrimos la puerta y nos vamos, nos retiramos del área por 15, 20 minutos. Si puedo más tiempo, lo dejo más tiempo, pero si tengo un horario para retirar, bueno, cumplo con ese horario. Dejo 15 minutos, 20, media hora, una hora, lo que yo pueda, la puerta abierta y me voy del área. Luego de ese tiempo, vuelvo a ingresar a retirar el material. ¿Sí? Sí. Profe. Sí, perfecto. ¿se entendió ahí? Sí, yo le quedó quería claro. preguntar sobre el humidificador dentro de la cámara. ¿Qué es eso? Eso es, como yo les dije, los parámetros que tiene el proceso, uno de los parámetros es la humedad, ¿recuerdan? Ajá. Bien, la humedad, ¿para qué servía la humedad? ¿Qué función cumple la humedad en el proceso? ¿Se acuerdan? Para que penetre La más el humectación. óxido. Para que penetre mejor el gas. Bien, Tatiana. Claro, la humectación. Y bien, Claudia, bien todo lo que dijeron. La humedad es para que el óxido de etileno se adhiera más a los materiales, que ayuda. Entonces, el equipo tiene un humidificador que viene instalado, incorporado en el equipo, y otros no. No porque no tenga humidificador significa que no va a esterilizar bien los materiales, simplemente que es una ventaja que tenga la humedad. En equipos que no lo trae incorporado, eso se le agrega, hay que agregárselo. Hay que colocar el agua en un recipiente que tiene un medidor que nosotros vemos hasta dónde está el agua, que es agua destilada, que eso es lo que va a funcionar cuando llega la etapa de la humedad. ¿Sí? El humidificador es eso, Claudia, es un recipiente o un elemento que tiene el equipo que funciona cuando lo requiere para darle humedad a la cámara y de esa manera adherirse mejor el gas a los materiales. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias.
Bien. Profe, yo tengo una duda con sí. respecto, sí, en la fotocopia hablaba sobre captación de aire, de que dentro del sistema de ventilación había dos, uno sobre la puerta del esterilizador y otro sobre el aireador. Sí. ¿Qué es lo que...? No sabía bien a qué se refería lo de captación, si era que captaba los residuos o hacía referencia a otra cosa. No, en la captación de aire es cuando tiene que hacer la aireación. Como yo les dije, el equipo funciona con sistemas de válvulas que abren y cierran al debido tiempo de cada etapa que va funcionando. Eso de captación del aire es porque cuando tiene que hacer la aireación, que es una etapa, que lo habrán leído, es cuando ventila el material, ¿sí? Ingresa el aire y luego sale. Esa es la parte de aireación. Hay una parte de desgasificación también, ¿sí? ¿Recuerdan? Que dice desgasificación. Sí, sí. Y ahí es luego que termina la esterilización, quita el gas, desgasifica, ¿sí? Y luego airea. La aireación es para sacar el residuo de óxido de etileno restante en los materiales. Y la desgasificación es cuando terminó el proceso de esterilización, que retira todo el gas que pueda quedar en los materiales y en la cámara. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que la humedad era para que se adhiera mejor el gas en los materiales. La temperatura es porque los microorganismos necesitan temperatura para ser eliminados, ¿sí? El tiempo es el tiempo de esterilización que está el gas sobre los materiales trabajando para eliminar o para eliminar, sí, o para matar los microorganismos que estén en los materiales, ¿sí? Entonces ese es el tiempo. Esas son las fases que hace y es lo que necesita para poder eliminar todos los microorganismos que puedan estar en los materiales, ¿sí? Son tiempos necesarios. Son 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del tipo de equipo que sea, ¿sí? Justo, profe, yo le iba a preguntar cuáles eran los tiempos de la esterilización. Los tiempos de esterilización tiene entre 15, 20 minutos, media hora, depende de cómo esté. Claro, pero yo le preguntaba, profe, el tiempo total, porque ahora cuando está agregando varias etapas... El tiempo total, desde que vos largás el ciclo, son de 8 horas mínimas. De ahí para arriba. Tenés de 8 horas, tenés de 14 horas, de 16 horas y de 18 horas. ¿Qué varía esto de los tiempos? No varía porque tenga 16 horas o 18, está esterilizando más tiempo. ¿Qué cree usted de que varía en esas diferencias tan grandes en las horas? ¿Qué va a variar? El tiempo de aireación. ¿La carga? ¿Cómo? La concentración. Para mí el tiempo de aireación. ¿Quién dijo más? Yo dije la carga, pero no sé si es correcto. ¿Cómo? No, Claudia, no te escuché. Para mí es la concentración del producto. ¿Quién más habló? No, Yo, para mí profe, el tiempo dije de La aireación. ¿Alguien más escuché? No sé quién dijo aireación. Sí, Para mí el tiempo de la exposición y la aireación del producto. El tiempo de exposición, no. Y el tiempo de concentración, tampoco. Porque recuerden que el cartucho del óxido de etileno que nosotros colocamos es al 100%. Eso no va a variar en ninguno de los equipos. Sí va a variar, como yo les dije, dependiendo del tamaño de la cámara, que sea más chica o sea más grande, va a variar el tamaño, sí, de la cantidad, del tamaño del cartucho. Si yo tengo una cámara que es de 800 litros, no le puedo poner un cartucho de 20 centímetros, ¿sí? En eso va a variar. Hay equipos que son más chicos, el cartucho es más chico. Equipos que son más grandes, obviamente que la cantidad del agente esterilizante tiene que ser más grande, ¿eh? Y por otro lado, el diseño del equipo no es el mismo. Yo no puedo utilizar una ampolla más chica en un equipo grande porque no va a entrar, porque el diseño no es el mismo.
Cada equipo tiene su cartucho, ¿sí? Y dependiendo de la cámara, es la cantidad de óxido de etileno que necesito. ¿Se entiende ahí? Bien. Ahora, no va a variar tampoco el tiempo de esterilización. Ahí lo que va a variar en los tiempos, en horas, va a ser las cantidades de pulsos de vacío, quitando el aire antes de inyectar el gas, y luego la cantidad de pulsos de aireación y desgasificación. ¿Sí? ¿Qué significa? Si yo en un equipo de 8 horas me hace 3 pulsos de aireación, en un equipo que está funcionando 16 horas, me va a hacer 5 o 6. Sí. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí. Sí. Sí, profesora. Bueno. Profe, el pulso le llama cuando hace, tira el aire, digamos. Cuando hace la aireación, ¿sí? Ah, bien. Que la aireación esté haciendo 10 minutos, bueno, hace un pulso. Eso es dentro de la cámara. Aireación, desgasificación. Aireación, desgasificación. ¿Sí? Esas son etapas, ¿sí? Dentro de un ciclo. Entonces, en eso va a variar la cantidad de horas que esté funcionando un equipo. Pero esto no va a cambiar que yo diga, bueno, pero si este equipo trabaja 16 horas y tiene más pulso de aireación, entonces el material lo puedo entregar antes, porque digamos, lo lavó, por decir de alguna manera, más veces que el otro. ¿Se entiende? Bueno, eso no tiene que ser así. El tiempo de aireación, de reposo que yo voy a dejar, es el mismo. ¿Sí? Ahí no cambia. No sé si me entendieron lo que dije acá. No entendí la última parte. ¿Cómo lo puede repetir un poco? Porque no me quedó la última parte. ¿Cuál sería ese tiempo? Si el equipo tiene 16 horas de esterilización y otro equipo tiene 8 horas de esterilización, obviamente que el de 8 horas va a tener menos pulsos de aireación. ¿Sí? Vamos a poner que el de 8 horas tenga 3 y el de 16 horas tenga 6. Entonces yo digo, un material que salió del equipo que trabajó 16 horas está más aireado, ¿sí o no? Sí. Bien. Bueno, pero eso no lo tomo como parámetro para decir, entonces entrego el material porque está más aireado. ¿Se entiende? ¿Por qué no? Si está más aireado, es mejor. Claro, porque la aireación se hace después también del proceso, digamos. Esa es la... Exacto, porque yo no me tengo que guiar por eso. Yo me tengo que guiar por los tiempos que necesita un material dependiendo de la estructura del material, del envoltorio, dónde lo van a utilizar y en la materia prima, o sea, si es de PVC, si es material duro, si es de nylon, si el envoltorio es pouch, si es polipropileno, si lo empaqueté con nylon, porque todavía se utiliza el nylon. Todo eso tengo que mirar, ¿sí? Pero no por eso digo, entrego el material más rápido porque tuve más horas de aireación. No es lo que corresponde, ¿sí? No, igualmente los tiempos de ventilación del material se toman a partir de que se saca de la cámara. Por eso. Independientemente del tiempo que demore, digamos, en Exacto. estar dentro de la cámara. Exacto. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No me guío porque tuvo más aireación o porque el equipo trabajó 16 o 20 horas. No. Mi forma de trabajar es la aireación, post-esterilización, es a partir de que yo lo saco del equipo, dependiendo del tiempo que haya estado trabajando el equipo. ¿Sí? Porque estos errores a veces se pueden llegar a cometer o malinterpretar. ¿Está? Sí. Bueno. Profe, ¿Qué depende del tiempo? te quería preguntar, Cantero? Marcela. Marcela Cantero, ¿me escucha? Ay, se me fue. En el chat puso como que no veía, pero no escuchaba.
Ah, pero eso Sí, es la chica esa. del celular o de la compu de ella. Porque si ustedes me escuchan, Profe, yo tengo una duda. sí, 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 se escucha bien, ¿eh? bueno, sí te escucho. Sí, lo que decía del tema del tiempo de los ciclos, que decía 16 horas u 8 horas. Entonces, ¿qué depende? ¿Del tamaño y de la carga? ¿El tiempo? No, el tiempo que trabaja el equipo, no, Sí. no depende del tamaño del equipo ni de la carga. Eso depende, por ejemplo, yo le digo al técnico, mira, quiero que me lo programe para que trabaje 16 horas. Es una programación que lo tiene cualquier equipo. Y eso Sí. lo hacen los técnicos del equipo. Ellos te programan el tiempo que vos pidas. ¿Sí? ¿Y por qué uno es más extenso que el otro? ¿Por qué? Sí, porque uno es más extenso que el otro, porque uno dura más tiempo. Porque hace más tiempo de aireación de los materiales, libera más el residuo de óxido de etileno de los materiales. ¿Sí? Hace como más barrido. ¿Sí? Tiene más pulsos de aireación, más pulsos de barrido, más pulsos de desgasificación, digamos que te limpia más el material. Pero como dije hoy, no nos tenemos que guiar por eso y entregar los materiales antes. ¿Sí? El tiempo de aireación, está bien. el tiempo de aireación post-esterilización es el mismo. Mismo. ¿Y la temperatura del sector de aireación, cuál sería la que se utiliza siempre? Entre 20 y 22 grados debería tener, porque eso ayudaría a que libere mejor el gas de los materiales en el ambiente, ¿sí? A su vez libera, pero a su vez sale para afuera. ¿Sí? Porque en el libro decía que los materiales de PVC, depende de la temperatura que se utiliza, los grados también. Claro, sí, pero el PVC es uno de los materiales que absorbe muchísimo más el gas. Y ese es uno de los materiales que tiene que quedar mucho más tiempo en aireación. Ajá, perfecto. Entonces igual la temperatura es de 20 a 22 grados. Lo mismo, hay una sola temperatura para todos los materiales. Ahí lo que varía es qué material saco antes y qué material saco después. Y como dije, el PVC, todos los envoltorios de nylon, todo lo que es plástico, lo que son tubuladuras que son de plástico de PVC, de silicona, de látex, todo eso va a quedar más tiempo que cualquier otro material. Le puedo dar el tiempo que yo más le pueda dar. ¿Sí? Y todo eso también va a depender de la necesidad que tengan de utilizar esos materiales. ¿Sí? Hay múltiples cosas que tengo que evaluar para determinar y para entregar los materiales. ¿Sí? Si hay una emergencia de algún material que tengan que utilizar y no cumplió con su tiempo, y tienen que enjuagarlo con agua destilada, porque eso barre el residuo de óxido de etileno, el agua, lo barre, ¿sí? Por arrastre. Que no es lo mismo, como la vez pasada creo que me dijo Hernán, que si un material tenía agua con el óxido de etileno, se forma etilenglicol. Pero, como yo le decía, no es lo mismo el residuo de óxido de etileno, luego de haber hecho todo un proceso, que el óxido de etileno en su momento de esterilización, que ahí sí tenemos óxido de etileno. En los materiales no hay restos de óxido de etileno, hay restos de residuos de óxido de etileno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el óxido de etileno se transformó. Una vez que entró a la cámara, que tomó contacto con la humedad, con la temperatura, eso se transformó y ya no es óxido de etileno puro, ¿sí? Eso se liberó. ¿Está? Perfecto, profe. Y luego una consulta sobre algo que hice acá en el libro que había estado leyendo. Si se corta, vuelvo a mandarles porque se está por cortar. Sí, pregúntame. Sí, hay una parte cuando habla de la aireación del material esterilizado, que habla de los materiales de PVC, como preguntaba la compañera recién, pero hablaba de, por ejemplo, cuando había, creo, un ciclo de, no sé si un ciclo, pero creo que era 8 horas de ventilación y dice 60 grados centígrados, 12 horas 55 grados centígrados, o sea, eso no entiendo a qué se refiere. Eso tiene que ver con la esterilización en sí, porque los equipos pueden tener entre 50, entre 50 y 60 grados puede tener en la cámara el equipo, ¿sí? Sí,
más temperatura, Perfecto. mejor Y después, para el equipo, pero lo que hay que tener en cuenta ahí es que puede haber materiales delicados que no soporten esa temperatura. No se va a derretir, pero tal vez se pueda deformar. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal sí, sí, sí. en el equipo sería 55. 55 grados, ni 60 ni 50, en el medio. Porque estamos hablando de baja. Sí, porque hay otro que también habla de 37 grados. No, 37 grados no. 37 grados lo que yo puedo ver ahí es para la incubadora de los biológicos. Pero no la cámara. En el libro hablaba de una temperatura ambiental, por eso me quedé pensando cuando dijo de los 20 y 22 grados, pero hablaba de 37 Claro. grados la aireación. 37 grados de Eso- aireación eso le ambiental. iba a Sí, preguntar también. sí, No, es es verdad. mucho. No, es entre 20 y 22. bien, Es o sea que no está bien el... Ustedes imagínense 37 grados en un lugar, en un ambiente, es Sí, es imposible. bastante, me parecía que la aireación era así, sí, tal No, cual. no, después No muy está bien. mal en el libro. Después lo Hay voy que a tener mirar. en cuenta que la central de esterilización tiene un límite de temperatura. No puede llegar a 37 si no prolifera colonia de bacterias. Claro, no hay, si bien el área de aireación Claro. tiene interacción, pero el 37 grados es demasiado, no hay. No, ni para el equipo ni para la cámara, porque a 37 grados la esterilización no, porque los microorganismos necesitan, si bien esa baja temperatura, pero en la cámara tiene que haber 45 tiene el peróxido de hidrógeno, como mínimo, 45, de ahí para arriba. Pero en el óxido es entre 50 y 60. 37 grados tiene la incubadora. ¿Por qué tiene menos? Porque ahí estamos procesando un cultivo que ya se procesó. No es que estamos poniendo un cultivo sin procesar. ¿Sí? Pero para el Perfecto, aire... entonces lo arreglamos de acá del libro entonces, el tema de la temperatura, porque en el libro dice 37. Entre 20 y 22 grados. Lo de 37 grados habla de la sala de almacenamiento. ¿Cómo? Que lo de 37 grados es cuando habla sobre la sala de almacenamiento. ¿De almacenamiento de material esterilizado? Sí, sí. Claro, dice, Sí. a fin de promover la desorción de residuos de óxido de etileno. No, pero ese sería almacenamiento de materiales esterilizados por óxido de etileno solo, porque como dijo Manuel, si tenemos 37 grados en un área de material esterilizado, estamos poniendo un exceso de temperatura donde proliferan los microorganismos. No tiene que, por eso es una temperatura intermedia,